En la superficie de los hemisferios cerebrales se identifican formaciones de sustancia gris y blanca, encerradas entre surcos que se denominan giros. Las porciones del sistema nervioso que quedan delimitadas por los surcos y bordes de los hemisferios se denominan lóbulos. Las principales cisuras en la superficie lateral del hemisferio cerebral son la cisura central de Rolando y la cisura lateral de Silvio. Una línea imaginaria une la parte más lateral del surco parieto-occipital con la hendidura preoccipital, la línea occipito-temporal. Forma una intersección con otra recta, trazada en sentido caudal desde la cisura lateral. Estas líneas, junto con las cisuras central y lateral, dividen la superficie lateral del hemisferio en 4 lóbulos. El lóbulo frontal, limitado hacia posterior por la cisura central, hacia medial por la cisura interhemisférica y hacia inferior por la cisura lateral. El lóbulo parietal, limitado hacia anterior por la cisura central, hacia posterior por la línea occipito-temporal y hacia inferior por la línea que se prolonga desde el borde caudal de la cisura lateral hasta la línea precedente. El lóbulo occipital se extiende desde caudal a la línea imaginaria vertical que lo separa del lóbulo parietal hacia dorsal y del lóbulo temporal hacia ventral. Y el lóbulo temporal, limitado hacia superior por la cisura lateral, hacia inferior por el piso de la fosa temporal media y hacia posterior por una línea imaginaria que parte de la región posterior de la cisura lateral y se cruza perpendicularmente con la línea occipito-temporal. Profundamente a la cisura lateral se encuentra una región plegada de corteza, el lóbulo de la ínsula, delimitado por el surco circular de la ínsula que lo separa de las porciones operculares de los lóbulos frontal, parietal y temporal. Este lóbulo se caracteriza por un grupo de circunvoluciones alargadas en su porción caudal, las circunvoluciones largas, y otro grupo de circunvoluciones de menor longitud en su porción rostral, las circunvoluciones cortas, separadas por el surco central de la ínsula. Las cisuras y surcos que se encuentran en la cara lateral del hemisferio delimitan giros o circunvoluciones. La cisura central de Rolando, la cisura precentral de orientación vertical y situada en el lóbulo frontal, la cisura lateral de Silvio, de la que se desprenden los surcos anterior ascendente y anterior horizontal en el lóbulo frontal y el surco posterior en el lóbulo parietal. La cisura postcentral de orientación vertical, localizada en el lóbulo parietal. Los surcos frontal superior y frontal inferior, de transcurso horizontal en el lóbulo frontal. El surco intraparietal en el lóbulo parietal, que se dirige desde la cisura postcentral hacia el lóbulo occipital. El surco lateral occipital, este lóbulo presenta surcos variables e inconstantes. Y los surcos temporal superior y temporal inferior en el lóbulo temporal, que transcurren de forma horizontal. Son los que delimitan las circunvoluciones en la cara lateral del hemisferio cerebral. En el lóbulo frontal se encuentran 4 circunvoluciones o giros. La circunvolución precentral o frontal ascendente entre las cisuras central y precentral. Las circunvoluciones frontal superior, frontal media y frontal inferior. Esta última se compone de 3 porciones: orbitaria, triangular y opercular. En el lóbulo parietal, comprendida entre los surcos central y postcentral, se localiza la circunvolución postcentral. El giro supramarginal que rodea la prolongación posterior de la cisura lateral. Localizado entre el borde interhemisférico y la cisura intraparietal, por detrás del surco postcentral, se encuentra la circunvolución parietal superior. Por debajo del surco intraparietal y por detrás del surco postcentral, se encuentra la circunvolución parietal inferior, que incluye el giro supramarginal y el giro angular. Este último rodea la prolongación posterior del surco temporal posterior. El arco parieto-occipital ayuda a establecer el límite entre los lóbulos parietal y occipital. En el lóbulo occipital se encuentran las circunvoluciones occipitales superior e inferior. El lóbulo temporal se encuentra subdividido en 3 circunvoluciones.
La circunvolución temporal superior está comprendida entre el surco lateral y el surco temporal superior. La circunvolución temporal media se encuentra entre el surco temporal superior y el surco temporal inferior. La circunvolución temporal inferior se localiza inferior al surco temporal inferior y se continúa con la cara basal del lóbulo. La cara medial de los hemisferios cerebrales se encuentra representada por los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Esta cara presenta una superficie plana gracias a la presencia de la hoz del cerebro, permitiendo la conexión interhemisférica a través del cuerpo calloso. Los surcos presentes en esta cara comprenden el surco del cuerpo calloso, que aloja la arteria pericallosa, rama de la arteria cerebral anterior, el surco del cíngulo y su ramo marginal, el surco parieto-occipital y el surco calcarino. La organización general de las circunvoluciones frontal, parietal y occipital se da mediante la disposición en tres capas enrolladas entre sí. El cuerpo calloso ocupa la capa más interna, es una formación de sustancia blanca. Posee cuatro porciones, que son el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. La capa intermedia es la circunvolución del cíngulo, se encuentra separada del cuerpo calloso por el surco calloso. Presenta dos regiones, una frontal y otra parietal. Está separado de la circunvolución frontal superior y paracentral por el surco del cíngulo, lugar donde se asienta la arteria calloso marginal, rama de la arteria cerebral anterior, y el resto del lóbulo parietal por el surco subparietal, continuación posterior del surco calloso marginal o del cíngulo, detrás de la rama marginal. La circunvolución frontal superior, junto a la mitad anterior de la circunvolución paracentral y la mitad de la circunvolución del cíngulo, representan las estructuras del lóbulo frontal en la cara medial. Cabe destacar que la circunvolución paracentral se divide en un giro paracentral posterior y un giro paracentral anterior, de acuerdo a su situación respecto con la prolongación de la cisura central en la cara medial. La precunia es un área cuadrilateral limitada, anteriormente por el surco marginal, hacia posterior por el surco parieto-occipital, hacia superior por el borde hemisférico y hacia inferior por el surco subparietal. Junto a la región posterior de la circunvolución paracentral y la parte posterior del cíngulo constituyen las estructuras parietales de la cara medial. La cuña está limitada hacia anterior por el surco parieto-occipital, hacia posterior por la cisura calcarina y hacia superior por el borde hemisférico. El surco parieto-occipital se dirige hacia abajo y adelante, desde el borde superior, entre la cuña y la precuña en un ángulo de 45 grados hasta encontrar el surco calcarino, donde conforman un surco en forma de Y. La circunvolución lingual o língula debe su nombre a la forma de lengua que presenta, con su extremo hacia el polo occipital. Se encuentra por debajo de la cisura calcarina y junto con la cuña representa el lóbulo occipital en la cara medial del hemisferio cerebral. En cuanto a la cara basal del cerebro, puede ser dividida en dos regiones, la cara frontal orbitaria y la región temporo-occipital. En la región frontal orbitaria se destaca la presencia de la cintilla y el bulbo olfatorio, que descansan sobre el surco olfatorio. Este divide esta región en una circunvolución medial y un grupo de circunvoluciones laterales irregulares. Estas a su vez se encuentran divididas por un surco con forma de H, el surco orbitario, en cuatro grupos. En la región temporo-occipital se destaca la presencia de dos surcos, el surco colateral y el surco occipito-temporal. Como ya se mencionó, el surco orbitario se divide en las circunvoluciones laterales de la región frontal orbitaria en cuatro grupos: la circunvolución orbitaria anterior, la circunvolución orbitaria lateral, la circunvolución orbitaria posterior y la circunvolución orbitaria medial. La circunvolución medial al surco olfatorio recibe el nombre de giro recto. En cuanto a las circunvoluciones de la región temporo-occipital, hacia medial del surco colateral se encuentra la circunvolución parihipocampal, entre el surco colateral y el surco occipito-temporal
se encuentra la circunvolución occipito-temporal y, finalmente, más hacia lateral, la circunvolución temporal inferior. Tronco del encéfalo. Se refiere a la porción del encéfalo constituida por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Para definir la configuración externa del bulbo raquídeo, consideraremos una cara anterolateral y una cara posterior. En esta clase hablaremos únicamente de la cara anterior y en las subsiguientes de la posterior. En la cara anterior del tronco del encéfalo, a la altura del agujero occipital, la médula espinal se une a la porción más caudal del bulbo. A ese nivel se encuentra la decusación motora de las pirámides vulvares, que forma el verdadero límite entre estas dos estructuras. Hacia el lateral de ambas pirámides se encuentran las olivas, separadas unas de otras por un surco poco profundo por donde el 12º par craneal abandona el sistema nervioso central, el surco preolivar. En sentido lateral a estas últimas se encuentra el surco retroolivar, una pequeña depresión en la que se encuentra el origen aparente de los pares craneales, 9, 10 y la porción vulvar del 11, glosofaringio, vago y accesorio respectivamente. En el surco bulbo-protuberancial se encuentra el origen de los pares craneales, 6, abducens, 7, facial y 8, vestíbulo coclear. La región de salida de los pares 7 y 8 se conoce como ángulo pontocerebeloso. La protuberancia se extiende desde la unión bulbo-protuberancial hasta una línea imaginaria que va desde la salida del nervio troclear, cuarto par craneal, hasta la parte más rostral de la porción basilar de la protuberancia. Esta última es una de las dos partes que componen la protuberancia, la estructura característica de su cara anterior, la porción basilar, y la calota protuberancial o tegmento, más interna. Sus caras anterior y lateral, de origen transversal, contienen las fibras que conforman el pedúnculo cerebeloso medio y el límite entre la porción basilar y el pedúnculo está constituido por la salida del quinto par craneal. El mesencéfalo se extiende rostralmente desde la unión mesencéfalo-protuberancial hasta el diencéfalo. El límite con el mismo es una línea que va desde la comisura posterior hasta el borde caudal de los tubérculos mamilares. La característica fundamental de su cara anterior es la presencia de los pedúnculos cerebrales, dos gruesos fascículos de axones que emergen de los hemisferios cerebrales, cruzan el mesencéfalo y desaparecen en la protuberancia. El nervio oculomotor, tercer par craneal, nace de la fosa interpeduncular, inmediatamente medial al pedúnculo correspondiente. En la línea media entre los pedúnculos cerebrales se encuentran los tubérculos mamilares, que forman parte del sistema límbico, hablaremos más de ellos en la clase correspondiente, el tuber cinereum, que se une con el infundíbulo hipofisario y la porción nerviosa del lóbulo posterior para formar la neurohipófisis, y el tallo hipofisario, que conecta a la glándula hipófisis con el hipotálamo. Por último, se marcan las sustancias perforadas anteriores y posterior, las primeras ubicadas por arriba de la región mesencefálica y la segunda entre los pedúnculos cerebrales, las cuales dan paso a diversos vasos que penetran en el parénquima cerebral.